a las 12 de la noche, un domingo, habían 6 camiones de concreto, tirando frente a la playa en Soliplaya. 6 camiones de concreto. La concretera, debidamente registrada, sabía que había una orden de paralización y la vida es tan bonita y tan hermosa que 2 años posterior, ¿usted sabe quién terminó removiendo toda esa estructura? Ese señor que está ahí. La sentencia dice todo lo que se construyó con el permiso que fue declarado nulo se tiene que demoler. Y hay que demoler todo y devolverlo a su estado natural. Una porción que indiscutiblemente sí, hay una porción que está dentro de bienes de dominio público y eso pues es parte de lo que se estaría haciendo. Cuando dice todo, es todo. ¿A qué punto usted nos puede explicar que no te sabría decir ahora porque no tengo visibilidad en dónde está la zona marítimo terrestre y eso. Lo que está en la zona marítimo terrestre y es lo que está dentro de la propiedad privada. Ya removieron el pedacito de muro que faltaba en el lado norte. Eso es playa, ¿no? Familia Farrojo. Sí, señor. ¿Cómo le va a la venta ahí en Narices en esa gente? Regular. Sí. Será toda nuestra pregunta. Te perdiste la vista pública. ¿Y de qué se trata el proyecto de ley 744 del senador del pueblo, Eliezer Molina? Aquí te dejo con una de sus asesoras legislativas, Wilmar Vázquez, para que nos explique todos los detalles. Compartiendo un poquito de lo que pasó en la vista pública de ayer. Ayer se presentó en vista pública de la Comisión de Planificación, Permiso, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico el proyecto del Senado 744. El proyecto del Senado 744 es de la autoría del senador Eliezer Molina. Y este proyecto propone establecerle unas multas a las concreteras, ¿verdad? Cuando van a despachar, a entregar, ¿verdad? Concreto, material de concreto para proyectos que no tengan permiso de construcción según la ley 161, que es la ley de reforma de permiso del 2009, establece que se supone que hay unos proyectos de construcción que requieren permiso, ¿verdad? Bajo el reglamento conjunto y todos estos reglamentos que tiene la OCPE y la Junta de Planificación. Y pues para poder detener lo que está pasando, gracias Edil, estamos en victoria porque ganaron los Dodgers. Para poder detener un poquito lo que está pasando con los proyectos ilegales, la proliferación de los proyectos ilegales que está pasando por toda la costa y por todo Puerto Rico, el senador Eliezer Molina decidió someter este proyecto de ley, que entonces lo que hace es como ponerle un freno a esa proliferación de proyectos ilegales y entonces le da como una culpa compartida a las concreteras, porque las concreteras son parte de que esta proliferación de proyectos ilegales esté ocurriendo a través de toda la isla. ¿Por qué? Porque tú estás facilitando el crimen, tú estás facilitando el material. Así que este proyecto entonces lo que pretende es de alguna forma ponerle la emergencia, poner el freno para poder detener un poco esto que está sucediendo con los permisos ilegales. En lo que se hace, ¿verdad? O se trabaja algún tipo de análisis más a la médula de lo que es la reforma de permisos. El proyecto 744 se radicó y aparece en Sutra. Déjame ver si tengo el papel por aquí. El original. Este es el proyecto que aparece en Sutra como tal. Y entonces establece, les voy a leer el título de la ley. Ya saben que el título es el primer párrafo. Dice, para establecer penalidades contra las plantas de concreto o concreteras que suministren material de construcción a proyectos que carezcan de permisos debidamente expedidos por las agencias competentes. Y entonces se le hace una enmienda a la ley 161 del 2009, conocida como la Ley para Reforma de Permisos de Puerto Rico. Entonces, dentro de las penalidades que se establece, ¿verdad? Porque se establece una serie de penalidades a las concreteras por despachar, ¿verdad? O entregar este material. Dice, toda planta procesadora de concreto deberá requerir copia digital o física del permiso vigente y del número de expediente de la OCPE para despachar, vender o entregar concreto y deberá conservar constancia de este por un término no menor de 5 años. ¿Verdad? Si surge cualquier cosa, que las concreteras tengan en récord que cuando ellos entregaron este concreto, cuando lo despacharon, pues cuentan con el debido permiso por no menos de 5 años.
de despachar el material para una obra de construcción que no cuente con los permisos correspondientes emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, incurrirá en una multa administrativa de $25,000 por cada despacho efectuado sin autorización, independientemente de las sanciones aplicables a la obra o al desarrollador. Vuelvo, este proyecto de ley va específicamente a las concreteras, ¿verdad? Por facilitar ese material. Y según ha explicado el senador ya varias veces, porque muchas de las concreteras, ¿verdad?, se quejaron por estas penalidades, porque obviamente pues eso afecta a la operación de ellos, pero afecta a la operación de quien está despachando material a personas que no cuentan con los permisos, a desarrolladores, a proyectos que no cuentan con los permisos. En otras palabras, quien único se tiene que preocupar por este proyecto de ley es quien está en la ilegalidad. Todo proyecto que está ilegalmente, que no cuenta con los permisos. El reglamento conjunto, que es, ¿verdad?, este mamotreto de 1000 páginas, que muchas veces citamos en las controversias que, ¿verdad?, siendo manifestantes nosotros y enfrentándonos al sistema constantemente, pues cuando le toca a los manifestantes, ¿verdad?, en defensa de los bienes de dominio público, en defensa de la naturaleza, ir al tribunal, muchas veces se va al reglamento conjunto. El reglamento conjunto es una recopilación de varios reglamentos que son lo que establecen la ley y el orden dentro de la planificación en Puerto Rico. Y entonces ese reglamento conjunto también tiene unas exenciones, ¿verdad? Las obras que están exentas de permiso, por ejemplo, obras que sean de mitigación, verja, lo que es el asfalto, estoy buscando por aquí, ok. En la regla 3.2.4 del reglamento conjunto establece las obras exentas de permisos de construcción. Eso está, ahí están las pinturas, sellado, trabajo de jardinería, relleno de grietas, instalación o cambio de losetas de piso, instalación de acústicos, puertas, ventanas, déjame ver qué más, equipos o elementos de cocinas y baños, cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctricos. ¿Por qué cuando no lleven, ¿verdad?, elementos estructurales? Porque cuando nos sentamos a redactar este proyecto, ¿verdad?, queriendo ser lo más justo con la defensa de los bienes de dominio público y también con las personas, cuando, ¿verdad?, cada cual saca de sus chavitos para poder hacerle sus arreglos a su casita. Cuando uno le va a hacer un arreglo o un cambio estructural a su vivienda o a una propiedad o lo que fuera, hay que ser bien conscientes con la seguridad, ¿verdad?, de que a la hora de uno pensar en este proyecto o en lo que sea que uno va a hacer, tiene que ser un proyecto seguro. Por esa razón, el diseño de ese proyecto tiene que estar ponchado por un ingeniero, porque eso garantiza, ¿verdad?, esa estructura, que no se vaya a venir abajo con movimiento sísmico o con, ¿verdad?, presiones atmosféricas, tormentas o lo que fuere. Pues ese ponche de un ingeniero establece que hay un conocimiento, ¿verdad?, básico en cuanto a cuando uno levanta esa estructura y la forma en la que se construye, de que sea una estructura segura. Y por eso también se establece en el reglamento conjunto que dentro de las exenciones, pues, obras que sean como pintura, sellado, todas las cosas que no tengan que ver con estructural, ¿verdad? Ya cuando tiene que ver con estructural, pues ahí necesita el ponche o necesita la firma de un ingeniero que le dé constancia que eso es una estructura segura, seguridad, eso es lo más importante. ¿Qué otras obras están exentas? Instalación de rejas, Cyclone Fence, Gypsum Board, ¿verdad? Volvemos a todo lo que no sea estructural. Y entonces aquí están las enmiendas sugeridas que se le sometieron hace más de un mes prácticamente al proyecto. Dentro de las enmiendas, el presidente, ¿verdad?, sugirió que fueran multas progresivas por si hubiera reincidentes. Por ejemplo, una concretera, pues, que puede pagar la multa, así que va a seguir despachando este material ilegalmente porque puede pagarlo, puede cubrir los gastos de la multa, así que prácticamente no es una penalidad. Pues entonces vamos a hacerle una pena progresiva. Si vuelve nuevamente a despachar material, la concretera entonces tendría que pagar una multa de $50,000 por cada despacho sin autorización, y si hay una tercera infracción serían $100,000 por cada despacho.
Si la concretera incurre en más de 3 infracciones, perderá su licencia o permiso de operación previa notificación y vista administrativa conforme a la Ley 38 del 2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o el LEPAU. Y entonces este proyecto de ley establece que los fondos recaudados mediante esta penalidad ingresarán al fideicomiso para el retiro de la Policía de Puerto Rico. ¿Por qué? Pues hay mucha discusión sobre el retiro, no solamente de los policías, sino de los bomberos, de los maestros, las pensiones, ¿verdad? Y hay muchos proyectos de ley que van a establecer esto de un fideicomiso para el retiro de la policía, pero lamentablemente no hay recaudos para el mismo, así que en lugar de establecerle, otro impuesto a la ciudadanía para pagar las pensiones, pues el senador pensó, vamos entonces a pensar en que si la policía es quien se supone que mantenga la ley y orden en Puerto Rico, pues por ellos entonces estar velando por la ley y el orden y que las cosas se estén haciendo correctamente en cuanto a esto de los permisos y los proyectos ilegales a través de la costa, que entonces toda multa sea la policía, ¿verdad? Quien la haga, y los vigilantes de recursos naturales. Y cuando entonces paguen, ¿verdad?, esa multa, las concreteras que están violando la ley por estar facilitando un proyecto ilegal, pues la policía entonces pueda recibir esos recaudos para su fondo de pensiones. Así que eso fue lo que salió de la mente del senador, ¿verdad?, que él entendía que iba a ser lo más justo. Y ayer fue la vista pública sobre este proyecto de ley, donde absolutamente todos los deponentes, excepto Techo Famigente, estaban en contra del proyecto. Se presentó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña del Concreto, ¿quién más? El Departamento de el DCP, la Policía de Puerto Rico, ¿verdad?, de Seguridad Pública. No se presentó, pero sin embargo ellos dejaron un memorial explicativo. Recursos Naturales estaba en contra también, Desarrollo Económico estaba en contra, la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción estaba en contra. Sin embargo, al final de la vista, la pueden ver en la página del Senado, se tuvo que grabar con un teléfono porque nuevamente estábamos sin internet, todavía estamos sin internet, así que pues ustedes pensarán cómo se trabaja aquí en el Senado. Yo me hago la misma pregunta. A raíz de la discusión, luego de que vino, entiendo que fue el segundo o el tercer panel, se empezaron a hablar de cómo se puede enmendar el proyecto entonces para que sea un proyecto que pueda pasar, ¿verdad?, que pueda ser aprobado con el consenso de tanto las concreteras como las diferentes agencias. La posición de las agencias, tanto Recursos Naturales como OCPE, Junta de Planificación, entiendo que no estaba, se remitieron a lo que dice el reglamento conjunto. El reglamento conjunto, cuando fue concebido, ¿verdad?, fue pensado para que la Oficina de Gerencia y Permisos, que antes era ARPE, pues ahora sí iba a ser una Oficina de Gerencia y Permisos, y esta Oficina de Gerencia y Permisos iba a ser el responsable de emitir el permiso, ¿verdad?, de que a través de... Ahora hay una página en internet, el Business Portal, y por ahí entonces es que se establecen los permisos, ¿verdad? Se solicita y se la aprueban a través de ese portal. Pero el problema que estamos teniendo es la fiscalización. La reforma de permisos también establece que la fiscalización se hace, ¿verdad?, en caso de que haya infractores, que haya personas que estén violando la ley en cuanto a esto de los permisos, de las solicitudes de permisos, pues iba a ser la Junta de Planificación quien fuera responsable, ¿verdad?, de bregar con esas situaciones ilegales. Déjame ver por aquí qué dice Nicolás. Nico, un abrazo. Todos quieren guisar, no importa si progresa o destruye. Exactamente, ese es el problema, ¿verdad? Que aquí todo el mundo quiere, lo que busca de alguna forma es pensando en dinero. Dinero rápido, dinero fácil. Contratista, rápido, ¿verdad? Guiso por construir, ¿verdad?, por hacer ese proyecto. La concretera facilita con el material. Y todo el mundo busca guisar, pero lamentablemente nadie está velando por la legalidad de estos proyectos, ni siquiera la Junta de Planificación. De hecho, el Colegio de Ingenieros tiene una lista ahora mismo de profesionales autorizados que no cuentan con licencia, y ellos son los que están certificando obras, y vemos obras como la de Aguada, la que pasó Añasco, que se hizo una petición de información
para pedir los permisos, las patentes municipales, si las pagaron, porque el alcalde estaba diciendo que habían pagado las patentes para esa construcción ilegal, completamente en la orilla, en la arena de la costa del oeste de Puerto Rico. Y ahí se hizo, es como con unos vagones, ¿verdad? Porque ahora las construcciones con vagones son las que están de moda. Pero prácticamente tiene el desagüe para la playa, se tira todo lo que sale, ¿verdad? El desagüe de esa construcción, de ese proyecto, termina en la playa y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera las agencias del gobierno están velando por esto, ni siquiera Recursos Naturales, que se supone que su ley orgánica establece que es proteger los recursos naturales de Puerto Rico, y vemos que se están oponiendo a este tipo de proyectos. Y, ¿sabes? ¿Con qué cabeza, con qué lógica pueden oponerse a este tipo de proyectos sin proponer enmiendas, sin proponer de qué forma entonces pudiéramos mejorarla? Pues ellos se basan en el argumento de que la ley de reformas de permiso, la ley 161 del 2009, pues establece estos parámetros, que OCPE es quien da los permisos y la Junta de Planificación es quien se supone que entonces regule, ¿verdad? Y fiscalice que todos esos permisos se están dando acorde a la ley. Y ahí vemos proyectos como Punta La Bandera, vemos proyectos como lo que está pasando en Cueva Las Golondrinas en Aguadilla, vemos proyectos como Sol y Playa, que es el primer ejemplo y la madre de todo esto, que vimos cómo se dio un permiso ilegal con endoso de recursos naturales por una piscina que se estaba haciendo en bienes de dominio público. Y si no es porque nosotros mismos, la ciudadanía, nosotros, pueblo de Puerto Rico, personalmente vamos allá a ejercer presión, que las noticias entonces empiezan a cubrir esa controversia que está sucediendo, ese permiso se hubiera dado, la piscina se hubiera construido y las tortugas marinas que van a anidar ahí, el carey que puso sus huevitos ahí, ya estaría sin playa, que es uno de los problemas principales que estamos teniendo con las tortugas marinas en Puerto Rico. 1 de cada 1000 puede llegar a la adultez y a su edad de reproducción. Y uno de los principales problemas para que ellas puedan llegar a esa edad de reproducción es que hay muchas construcciones ilegales que les están quitando esa área donde ellos pueden ¿verdad? Poner sus huevitos. Le estamos quitando, el ser humano le está quitando estos espacios a la naturaleza. Y lo que busca este proyecto de ley es de alguna forma pues pegar el freno a quienes están haciendo las cosas ilegalmente. Los que están en la legalidad no tienen nada de qué preocuparse. Pero tomando en consideración, ¿verdad?, las diferentes opiniones que surgieron a base de esto, las concreteras obviamente quieren que se eliminen las multas porque ellos entienden que ellos están haciendo las cosas bien, que obviamente hay proyectos que son ilegales, pero eso debe ir al Estado. El Estado es quien se supone que fiscalice. Pues nosotros estamos intentando de que eso sea así, de que el Estado sea quien fiscalice y que responda por las ilegalidades que ellos mismos facilitaron a través de esta ley de reforma de permisos. Porque la reforma de permisos establece, ¿verdad?, que es la OCPE quien lo gerencia o municipios con jerarquía. Hay unos municipios dentro de los 78 municipios de Puerto Rico. Hay unos que por su capacidad, ¿verdad?, y tamaño, pues tienen la capacidad de ellos también tener una oficina interna de gerencia de permisos. Eso significa que esas oficinas pues también pueden dar permisos de construcción para diferentes obras y tienen la capacidad de hacerlo. ¿Qué pasa? El problema no es que se dé el permiso, el problema es que se fiscalice si en efecto ese permiso está acorde a las reglas, a los reglamentos, el reglamento conjunto del 2023 y los diferentes reglamentos que están precisamente para garantizar la ley y el orden en Puerto Rico. Pero nada, la Comisión de Planificación y Permisos, que está presidida por el senador Gabriel Hernández, creo que es, de Arecibo, decidió tomar el insumo de todas las agencias, ¿verdad?, y todas las personas que fueron a deponer el día de ayer, y entonces hacer una reunión ejecutiva. ¿Qué es una reunión ejecutiva? Las reuniones ejecutivas a veces son para firmar, ¿verdad?, los informes. En este caso específico va a ser una reunión ejecutiva para discutir a fondo qué enmiendas se le pueden someter a este proyecto. Vuelvo y repito, es el PDLS 744 del senador Eliezer Molina, para que pueda entonces llegar a un consenso y puedan aprobar este proyecto, porque entendemos que el proyecto va acorde, ¿verdad? La comisión entiende que el proyecto va acorde con lo que establece la ley para la reforma del proceso de permiso de Puerto Rico, y lo que hace es establecer algún tipo de
de trabajo en equipo, ¿verdad? Que no sea solamente el gobierno quien le toque fiscalizar, al gobierno quien le toque, ¿verdad?, hacer su trabajo en cuestión de que las cosas se hagan bien, sino que la concretera misma verifique que ese proyecto al cual ellos le están supliendo material de construcción también cualifique y que sea un proyecto legítimo. Las concreteras también establecieron que el tiro de concreto, ¿verdad? Concreto, la palabra correcta es el concreto. Que el tiro de concreto pues es la última etapa dentro de un proyecto de desarrollo, ¿verdad? Que normalmente pues ya hay varilla, ya hay madera, ya hay un tracto, ¿verdad?, de materiales que se utilizaron antes de llegar al concreto, y que el concreto es la etapa final. Y que si en efecto este proyecto de ley lo que busca es terminar con esos proyectos ilegales, pues que deberían entonces ser los primeros, ¿verdad?, los que tengan que pagar esta multa y no las concreteras, que son esa etapa final. ¿Qué sucede? Que por cuestiones de la física y la química y la ciencia, los demás materiales, ¿verdad?, lo que es la varilla, lo que es la madera, son materiales que no implican obra permanente, ¿verdad? No implica que esa obra se queda ahí permanentemente, sino que uno la puede retirar, uno quita los clavos, uno quita los tornillos y retira la madera. Uno suelta las varillas, ¿verdad?, y retira la varilla. Pero el concreto, tan pronto tú lo tiras, pues eso ya constituye un daño a los bienes de dominio público, al recurso natural donde se está tirando esta obra o este desarrollo que no cuenta con permiso. Y entonces tienes que sacar otro permiso para poder demoler ese concreto, porque una vez se seca, pues ya ustedes saben que constituye una obra permanente. Por esa razón es que este proyecto va directamente a las concreteras, porque es quien único establece que, ¿verdad?, ya sería una obra permanente en esa área, en los bienes de dominio público. Así que específicamente ese argumento de por qué pues las concreteras, si nosotros somos el último paso dentro de, pues es que es quien único daña a perpetuidad un recurso natural, es el concreto, ¿verdad?, o la excavación o la remoción de corteza. Pero específicamente esto lo que busca es de alguna forma ponerle el freno, vamos a parar esto aquí en lo que seguimos analizando los procesos de permisos para ver de qué forma uno puede ir a la médula en la fiscalización, porque el problema que estamos teniendo no es en la emisión de permisos. Puerto Rico está dando permisos por un tubo y 7 llaves para construcciones ilegales. Y aún así, hablando de esto de los permisos y del desarrollo económico, los permisos de construcción son importantes para el desarrollo económico. Yo tengo panas que llevan esperando 2 años para un permiso para poder vender bebidas alcohólicas. Eso no tiene nada que ver con los manifestantes en La Palguera, eso no tiene nada que ver con manifestantes en Rincón, con nadie que se opone al desarrollo. Aquí el problema y el déficit es en la hora de dar permisos, cómo se están ejecutando esos permisos y cómo se están fiscalizando que esos permisos estén de acuerdo a la ley. Volvemos, hay muchas lagunas dentro del gobierno de Puerto Rico que se pueden mejorar. Y este proyecto de ley pues lo que busca es de alguna forma mejorar o detener los proyectos ilegales, en lo que se mejora la reforma de permisos de Puerto Rico. Voy a buscar por aquí la ponencia de la Policía de Puerto Rico, porque esto fue algo que me resultó un poco, no sé, como peculiar. La Policía de Puerto Rico, ellos dicen que tienen como misión primordial el garantizar la seguridad, proteger la vida y propiedad de todos los ciudadanos, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito, entre otras responsabilidades que emanan de los postulados de dicha ley. Ellos establecen, ellos siendo la Policía de Puerto Rico, que el ponerle una carga a la policía, ¿verdad?, para que dé estas multas a las concreteras, conllevaría a una indebida usurpación de las facultades conferidas por ley a la Oficina de Gerencia y Permiso de Puerto Rico. La Oficina de Gerencia y Permiso, en la ponencia de ayer, dicen que a ellos no les toca la fiscalización, sino que les toca a la Junta de Planificación. Si le preguntas a la Junta de Planificación, te va a decir que quien da los permisos es la OCPE y los municipios con jerarquía. Así que están todo el tiempo
¿verdad? Pasándose la papa caliente a ver a quién le toca fiscalizar. Nadie quiere fiscalizar en este país. Entonces buscamos fiscalizar con este proyecto de ley. Ah, no, todo el mundo se opone porque esto está en contra del desarrollo económico. Chicos, ¿cómo vamos a hacer las cosas bien si aquí no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera para esto? Pues prontamente la Comisión de Urbanización de Permiso, déjame ver cuál es el nombre de la comisión para decirlo bien y no meter la pata. En la Comisión de Planificación, Permiso, Infraestructura y Urbanismo del Senado va a estar teniendo una reunión ejecutiva y en esa reunión ejecutiva entonces van a discutir las posibles enmiendas para que se pueda aprobar este proyectito de ley. Así que nada, estén pendientes por ahí. Este sería el segundo proyecto en discusión abiertamente en comisión del Senado de Puerto Rico. El primero es el deslinde nacional, que era lo otro que quería traerle. El deslinde nacional, luego de las vistas públicas que todos vieron, ¿verdad? Las ponencias de recursos naturales, que se opone al deslinde, pero está a favor de legalizar lo ilegal en la Parguera. Igual que la Junta de Planificación, que es quien se supone que fiscalice estos proyectos ilegales, pues ellos están de acuerdo con que se legalice lo que está sucediendo en la Parguera. O sea, son cosas que uno no sabe ni con qué, cómo uno lo justifica. Pero anyways, el deslinde está ahora mismo pasando por un proceso de enmienda. Se le van a someter unas enmiendas al proyecto en cuanto a la definición de la zona marítimo terrestre, controversial. Así que se está trabajando tanto con el Colegio de Ingenieros como con abogados que llevan un fracatán de años teniendo que litigar lo que son los bienes de dominio público marítimo terrestre, ¿verdad? Así que tienen mucho conocimiento en este componente técnico y pues han sometido sus comentarios en cuanto al articulado. Así que se le van a someter como enmiendas sugeridas al proyecto para que la comisión lo tome en consideración, a ver si entonces pueden bajar finalmente el deslinde nacional antes de que se acabe esta segunda sesión ordinaria, esta segunda sesión del Senado de Puerto Rico. El último día de la sesión es el 18 de noviembre, así que estamos en semanitas calientes, sin internet, pero con mucho trabajo. Así que nada, los voy a dejar por aquí, ¿no? Si tienen preguntas, lo que sea, saben que me pueden escribir por DM, pueden enviarnos email a la oficina. Estamos aquí, ¿verdad? Tratando de, con el volumen de trabajo que tenemos, ser lo más eficiente posible y dar por donde es. Así que gracias a todos por el apoyo, gracias a todos por los comentarios, gracias a todos los que están hablando del deslinde nacional. ¡Mua! Un beso grande. Gracias, porque de eso se trata la democracia, ¿verdad? De la discusión. Así que, nada, siempre y cuando sea para construir un mejor país, sigamos la discusión y sigamos el debate. Un abrazo grande, los dejo, lindo día y felicidades a los Dodgers y a Quique. Y bueno, mi gente, ahí la tenían Wilmar Vázquez, parte del equipo del senador del pueblo del Guaraguao, que ha gastado Eliezer Molina, explicándonos al detalle el por qué no fue transmitida bien la vista sobre el proyecto de ley 744, y es que el internet está fatulo en el Capitolio. Y gracias a todos los detalles que ella nos explicó, podemos entender qué fue lo que sucedió en la vista, quiénes se pusieron en contra y cuáles son los planes a seguir. Dejo bien claro que varios senadores van a estar haciendo algunas enmiendas porque la idea es que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y al final del día se haga un trabajo eficiente en pro del pueblo de Puerto Rico. Quiero detallar que el proyecto de ley 697 es el deslinde nacional. Este no es el deslinde nacional. Este es el proyecto de ley 744, que lo que busca como idea principal es regular toda la venta al garete de cemento en la isla para poder detener las construcciones ilegales. Y en esta primera vista pública lo que se hizo fue recoger todo el sentir de todas las partes que están en contra del proyecto de ley 744 y así poder llegar a un entendimiento y entre todos los senadores enmendar las partes necesarias para que al final del camino el proyecto sea una joyita de mar. Pero díganos qué usted opina, cómo las ve el proyecto de ley 697 del deslinde nacional y el 744 que nos acaba de explicar Wilmar Vázquez. Recuerda que cuando tú comentas o le das like a estos videos, YouTube nos ayuda a compartirlo. Así que, como siempre te digo, gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte. Dios te bendiga mucho. Pero no olvides lo más importante. Y es que aquí toda la gloria es del Señor.